al grupo de oración Gracia de Dios. Saludos desde Bogotá, Colombia. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Padre Celestial, gracias porque para ti es toda la gloria y el honor. El día de hoy recíbelo de todos los que están conectados, todos los que se van a conectar. El día de hoy recibe toda la gloria, recibe todo el honor para ti, Padre Celestial, en la persona de Jesús. Espíritu Santo, de tal manera que tu presencia se manifieste continuamente, porque toda la gloria, porque nosotros somos gloria manifestado en ti, Padre Celestial, en la persona de Jesús. Brillamos con tu gloria, brillamos con tu presencia, brillamos con la presencia del Padre Celestial en la persona de Jesús continuamente. Gracias, Jesús, gracias porque continuamente tú estás con nosotros. Gracias porque el día de hoy recibimos la palabra revelada para nuestra vida, la vida que es vida en Jesús el día de hoy por tu gracias, Padre Celestial, por tu amor abundantemente, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Hoy vamos a continuar una serie que Dios nos ha dado durante días, es Ser como niño con Jesús, parte 5. Esta serie es muy interesante si nosotros seguimos desde el principio y todavía falta otras que vamos a dar, que vamos a enseñar, que va a ser de gran valor para nosotros el día de hoy. Ahora, una de las cualidades del niño son dependientes a los padres. Los niños pequeños, en ese momento, en esa etapa, siempre quiere que los padres lo ayuden. Siempre quiere que los padres ayuden. ¿En qué sentido? En las tareas,
cuando el niño regresa del colegio, le dice, papá, mamá, yo quiero que me colaboren. Mamá, yo no sé cómo hacer este dibujo. Papá, yo quiero que tú me digas cómo sumar. Entonces, el niño pequeño depende de los padres. Esa es una de las cualidades que caracteriza a los niños. Pero, ¿qué dice la escritura el día de hoy para nosotros? En Romanos capítulo 8, verso 15 al 16, en la revisión Palabra de Dios para Todos, el espíritu que ustedes han recibido ahora no lo convierte en esclavos lleno de temor. En otra versión dice de miedo. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar, querido Padre. El espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. ¿Qué dice Dios en este momento inspirando al apóstol Pablo? Dice que ahora nosotros no hemos recibido el espíritu de miedo, el espíritu de angustia. Principalmente el miedo nos produce mucha sensación y emoción que en su realidad no es, porque en esto el apóstol Pablo está diciendo, ahora no hemos recibido el espíritu de temor, hemos recibido el espíritu de Dios que por tal motivo nos hace hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos hace hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros recibimos de Dios, del amor del Padre Celestial en la persona de Jesús, en ese momento nosotros recibimos el Espíritu Santo, el cual es Dios en nuestro corazón. En ese momento nos convierte hijo de Dios. ¿Qué sucede? Que en ese lugar de nosotros recibir, podemos gritar, querido Padre, pero gritar ¿en qué? ¿Es que estamos desamparados o estamos abandonados? No, sino dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu, a nuestro interior, y le asegura que somos hijos de Dios. Entonces, las cualidades que tiene el niño es que depende del Padre. Jesús nos dijo, el que no se hace o que no se convierte, de acuerdo a Mateo y Lucas, el que no se convierte en niño, convierte en que en vivir el día de hoy como niño. ¿Cómo es el niño? El niño vive dependiente de los padres y que el hombre y la mujer que recibe de Jesús debe de ser dependiente de los padres. Y este Padre Celestial es el Padre Celestial, el Padre bueno, que siempre está con nosotros día y noche. ¿Qué acontece? Que el apóstol Pablo, el que escribió el Romano, él tuvo uno de los primeros, el segundo viaje que tuvo, fue el segundo viaje misionero de predicar la palabra. Tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pablo sabía más de 3 idiomas. El apóstol Pablo era constructor de tiendas. Es como el arquitecto, como el día de hoy, arquitecto. Entonces, el apóstol Pablo tenía profesión. El apóstol Pablo sabía de la Torá. ¿Qué es la Torá? Son los 5 libros que iniciamos la escritura. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y además se sabía las 613 leyes. Eso era el apóstol Pablo. En el segundo viaje que él hizo, él ya había recibido a Jesús. Es cuando el escritor Lucas dice en Hechos capítulo 16, verso 6, en la revisión Nueva Versión Internacional, atravesaron la región de Frigia y Galacia, y ya que el Espíritu Santo le había impedido que predicara la palabra en la provincia de Asia. Entonces, en ese momento, Lucas, que fue el escritor de Hechos, habla que el Espíritu Santo le había impedido que predicara la palabra en la provincia de Asia. Pero es algo que en esa oportunidad el apóstol Pablo ya tenía más de 10 años de haber recibido a Jesús en su corazón. No era persona que tenía varios meses o un año, tenía tiempo de recibir del Señor Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo le impide que predicara, hay muchas
situaciones que puede suceder, porque él no se encontraba solo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontraba con Sila y Timoteo. Nosotros pensamos que Sila era una mujer, Sila era un hombre, entonces estaba acompañado, pero cuando el Espíritu Santo le impide predicar la palabra en Asia, surge varias preguntas o varios pensamientos. ¿Cuál es uno de los pensamientos que puede surgir? ¿Será que soy yo? ¿Será que yo me estoy inventando que de no predicar? Eso es una buena pregunta. ¿Será que yo me estoy inventando de no ir a predicar en Asia? ¿Por qué razón? Porque si nosotros tomamos lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 8, del verso 1 al 2, en la revisión Palabra de Dios para Todos, también Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. A partir de ese día empezó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. ¿Qué sucede? Antes del apóstol Pablo de recibir del Señor Jesús, el apóstol Pablo, Saulo, que es igual al apóstol Pablo, pero de diferente idioma, ¿qué sucede en esa oportunidad? Que Saulo perseguía a la iglesia. Saulo sacaban a las mujeres y a los hombres para que fueran a los tribunales y posteriormente murieran. Entonces, cuando el Espíritu Santo le impide predicar al apóstol Pablo en Asia, ¿qué el apóstol Pablo pudiera pensar? ¿Será que yo no quiero predicar de lo que Dios me encomendó? ¿Será que soy yo, mis pensamientos, mis emociones? Porque antes yo perseguía a la iglesia, ahora tú me encomendaste, Padre Celestial, por medio de Jesús y tu Espíritu, pero ahora será que soy yo. ¿Cuántas veces no nos sucede eso el día de hoy? ¿A quiénes? A nosotros, a ti y a mí. ¿En qué sentido? Cuando nosotros, Dios te dice, anda y yo quiero que tú emprendas un negocio. Y entonces tú dices, ¿será que soy yo? Pero no tengo plata. ¿Cómo yo voy a emprender un negocio? ¿Cómo yo voy a iniciar el negocio si yo no tengo lo suficiente capital para iniciarlo? Y el Espíritu Santo te dice, ¿será que soy yo? Hay muchas interrogantes. ¿Será que es mis emociones? ¿Será que lo que estoy sintiendo es de Dios? El apóstol Pablo pasó igual como los pensamientos que nosotros tenemos hoy en día. ¿Será que soy el yo? ¿Será que los sentimientos? Pero hay otro pensamiento que nosotros podemos determinar que pasó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pudiera decir, yo quiero que las tinieblas, hay ocasiones que nosotros pensamos, ¿será que esto es las tinieblas? Porque él iba a predicar la palabra, pero fue el Espíritu Santo que le impide predicar la palabra en Asia. Es como si alguien te dice, mira, tú vas a ir te voy a encomendar que tú compres, vayas al supermercado, compres lo que requerimos para el negocio, pero esa misma persona que te dio la plata para que comprara, ahora te marca, te llama por llamada telefónica y te dice, no lo compre. Y tú dirás, pero tú no me dijiste que lo comprara. No, no lo compre. Pero es algo que te hace pensar, pero ¿quién fue entonces que me envió? Uno de los pensamientos que el apóstol Pablo pudiera pensar de esta manera, pero no lo hizo la escritura no se enfocó al pensamiento del apóstol Pablo, la escritura se enfocó que fue el Espíritu Santo que le impide predicar la palabra en Asia. El enfoque principal de la enseñanza de la escritura es que el Espíritu Santo le impide predicar el apóstol Pablo. Por eso que yo saco, por la gracia de Dios, los pensamientos naturales que puede tener el apóstol Pablo y que podemos tener nosotros, los pensamientos sobre que las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo tuvo un acontecimiento en Hechos capítulo 13, verso 7 al 8, en la revisión Dios habla hoy, habla la escritura, este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque quería oír el mensaje de Dios, pero el brujo
cuyo nombre griego es Elimas, se le opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Escuche bien, el apóstol Pablo pudiera pensar, pero yo tuve una experiencia que iba a predicar y era un brujo llamado este hombre que quería impedir, este hombre llamado el Lima, que se opuso, se está oponiendo. ¿Será que lo que yo, no es el Espíritu Santo o es lo que yo experimenté tiempo atrás con este brujo que cuando yo quería predicar al gobernador Sergio Paulo, él se le impedía, él se oponía para que escuchara la palabra? El apóstol Pablo pudiera pensar de esa manera. ¿Cuántos pensamientos tenemos nosotros hoy en día? ¿Será que Dios quiere que yo emprenda un negocio? Y te viene un negocio de maravilla, extraordinario, y te dice, sí, tú vas a producir y tú das la plata hoy y en un mes ya tiene el triple lo que tú me has dado. ¿Qué nosotros pensamos? ¿Es de Dios? Sí, es Dios. Esto es lo que estoy pensando. Es el negocio preciso para mi vida. En 3 meses voy a producir mucho más. Se va a triplicar lo que yo estoy invirtiendo. ¿Qué podemos pensar? Sí, es bueno. Pero ¿qué dice la escritura? La escritura habla en Proverbios, los bienes que son bendecidos deprisa al principio, al final no será bendecido. ¿Qué quiere decir? Dios nos dice que el principio de producir, de emprender un negocio o emprender en un estudio o tener una familia, entre comillas, que se le llama exitosa, exitosa integral en todos los ámbitos, emocional, en lo físico, en lo financiero, en todos los ámbitos. Y es que solamente de la noche a la mañana, no ocurre de la noche a la mañana. Dios nos dice por medio de Proverbio que cuando nosotros queremos emprender, no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué nos dice Dios? No, esto no aparentemente parece de Dios, pero no es Dios diciéndome. Entonces, ¿qué sucede? Ese es otro interrogante que el apóstol Pablo puede pensar, pero no se enfoca la escritura. El tercero, que es lo que impidió, es Dios. ¿Será que es Dios? En Hechos, capítulo 16, verso 6, que hemos leído en la revisión, nueva versión internacional, atravesaron la región de Frigia y Galacia. Fueron 2 regiones, ya que el Espíritu Santo se le había impedido que predicara la palabra en la provincia de Asia. ¿Quién fue que se lo impidió? El Espíritu Santo. Dios le impide que predicara la palabra. Es raro esto. ¿Cómo que Dios le va a impedir que es algo que es la palabra de Dios? Es las buenas nuevas a una región que puede ser transformada. Yo creo que ustedes se queden conmigo porque vamos a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez no sea en esta parte 5, yo lo llamo letra A, parte 5, sino en la siguiente parte que yo le llamo parte B, que vamos a desarrollar. ¿Por qué Dios, el Espíritu Santo, le impide que no predique la palabra? Pero esos son los pensamientos que generalmente suceden. Pero el apóstol Pablo, en la narración de la Escritura, no dice que él cuestionó, sino son los pensamientos que él posiblemente, y así nosotros el día de hoy podemos tener. Pero, ¿qué sucede? En el verso 7 del capítulo 16, de hecho, en la revisión Nueva Versión Internacional, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Es interesante, por segunda vez, el Espíritu, aquí habla del Espíritu de Jesús, anterior el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay mucho espíritu? No, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús es una sola persona. Son 3 personas, pero es una. Es el Padre Celestial que le está diciendo ¿a quién? Al apóstol Pablo, a Timoteo y a Sila, a los que estaban con el apóstol Pablo, pero principalmente le dice no vayas ahí. 2 veces le está diciendo, pero hoy en día nosotros sentimos cuando pasa un acontecimiento parecido como el apóstol Pablo, cuando tú intentas algo y no sucede, tú lo sigues intentando y no sucede,
tú lo sigues intentando y no sucede, ¿qué pasa? Hay muchas personas que enseñan que no, tú no estás, tú estás desobedeciendo, tú estás haciendo las cosas inapropiadas, pero acá en la escritura nunca el Espíritu Santo, ni el Espíritu de Jesús, ni el Padre Celestial le dice al apóstol Pablo, tú Pablo, tú eres desobediente, tú Pablo, yo te digo que no predique, pero tú sigues predicando, nunca. Eso nos da el día de hoy una clara evidencia que cuando el Espíritu Santo te dice que no, no se quedó con los brazos cruzados. Ellos siguieron insistiendo. En esa insistencia que por segunda vez el Espíritu de Jesús le dijo que no predicara, ¿qué aconteció? Aconteció algo muy interesante. En Hechos capítulo 16, verso 8 al 9, en la revisión Nueva Versión Internacional, entonces pasando de largo por Misia, bajaron a tropas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿De quién recibió eso? En una visión, pero la visión ocurrió en la primera oportunidad cuando Dios le dijo que predicara. No, fueron en varias ocasiones. Eso quiere decir el día de hoy que a pesar que haya obstáculo o hay impedimento, tú sigues insistiendo, no a lo malo, por supuesto que no, porque aquí el apóstol Pablo era algo que Dios lo encomendó, pero a veces nosotros insistimos a algo que nos perjudica. Si yo tengo relaciones que no son sanas a mi vida y Dios nos está diciendo, te lo está impidiendo, que es totalmente contrario a lo que está aconteciendo con el apóstol Pablo, no vayas hacia allá, hijo, no vayas hacia allá, hija, porque te va a traer mal. Todavía para ti no estás preparada para tú poder recibir todas las palabras donde tú saliste, el ambiente donde tú te encuentras. Eso quiere decir que si tú te encuentras en ese lugar te va a contaminar. No, es que no vas a poder salir de ese sistema y te lo impide durante y tú lo sigues intentando hasta que pasa como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que tuvo una visión son imágenes que Dios le da a él. Es que el apóstol Pablo se lo estaba pidiendo seguramente, pero el enfoque no fue que el apóstol Pablo le estaba pidiendo, sino el enfoque fue que un hombre de Macedonia, ¿dónde era este hombre? Este hombre era griego, era de Grecia. Este hombre le pedía ayuda. ¿Ayuda a quién? Al apóstol Pablo, que se encontraba con Sila y se encontraba además con Timoteo. Hoy en día, ¿cómo nosotros dependiente de Dios cuando Él nos dice algo y aparentemente parece que lo que Él nos dijo nos hace entender que no lo hagamos? ¿Por qué no dice de esa manera? No dice por la siguiente razón, para que nosotros seamos efectivos o que tengamos resultados más rápido de lo que nosotros queremos hacerlo en nuestra fuerza. ¿Qué es nuestra fuerza? Cuando nosotros dependemos de Dios, de vivir dependiendo de Dios, pero tener madurez en tomar decisiones, tomar acciones. Esa es la madurez, tomar acciones, tomar decisiones, pensar, pero vivir dependiendo del Padre Celestial en la persona de Jesús por su Espíritu, dependiendo, Señor, que tú me dices hoy, que lo sobrenatural sea natural para nosotros, como hablar con alguien importante para ti. Así es con el Padre Celestial, que continuamente Él te diga y te señale. El apóstol Pablo tenía un tiempo conociendo de Él, conociendo de Jesús, pero sin embargo, Él en oportunidades tomó decisiones que no eran correctas, pero nunca el Padre Celestial, ni el Espíritu Santo, ni Jesús le dijo, tú eres desobediente. Él siguió insistiendo porque era la pasión que él tenía de predicar las buenas nuevas, hasta que Dios le dijo, por medio de una visión, se apareció un hombre, yo quiero que vayas a Macedonia. Tenía que ir ¿a dónde? A Europa, de Asia a Europa. Y por eso que el día de hoy es recibir continuamente el amor del Padre Celestial, en que tú dependas de Él, que yo dependa de Él. Depender no es con los brazos cruzados, depender es que Él me hable continuamente. ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar. ¿Te vas a sentir mal?
Sí, probablemente nos sentimos mal, pero que eso no te quedes anclado, no te quedes ahí, Señor, me equivoqué, sino, Señor, yo sé que tú me estás hablando, ahorita no estoy entendiendo todo lo que tú me dices, pero yo voy caminando lo que tú me dices, yo estoy accionando por la gracia del Padre Celestial en la persona de Jesús. Por eso que el día de hoy, yo quiero que reciba esta palabra de vivir y ser como Jesús, depender de Él continuamente y pedirle al Padre Celestial, al Espíritu Santo, yo quiero depender de ti, yo quiero depender continuamente, tomar acciones, pero depender que tú me dices, a pesar que me equivoque, yo tener en cuenta por tu gracia que yo lo voy a lograr por tu amor manifestado en mí, que fluye continuamente. Por eso que yo los invito a todos los que están conectados que hagan esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy yo recibo a Jesús en mi corazón y hoy yo tengo la convicción de vivir dependiendo del Espíritu Santo en mi vida, que ahora te pertenece a ti. Y tal vez voy a tener decisiones que me equivoque, pero ahí no me voy a mantener, sino me voy a levantar con tu gracia y tú continuamente me vas a hablar así como sucedió con el hombre que vino en visión al apóstol Pablo, un hombre de Macedonia. A mí no me va a parecer un hombre de Macedonia, pero me va a parecer una visión de acuerdo al propósito que tú me has dicho que yo haga y que cumpla aquí en la tierra. Gracias, Padre Celestial. Ahora yo le invito a que su mano derecha lo coloque en el estómago. No van a decir palabras, solamente vas a recibir lo que hoy voy a ordenar por la gracia del Padre Celestial en tu vida. Padre Celestial, hoy ordeno que durante mucho tiempo, muchas decisiones que fueron erradas, que fueron equivocadas y decisiones que durante mucho tiempo te causó en tu vida, en tu corazón, te causó sufrimiento, le ordeno, todo sufrimiento, te ordeno que sube y salga completamente, salga de tu vida, sufrimiento durante años, sufrimiento en decir y determinar que me va a pasar igual como ocurrió con mi mamá, con mi madre o con mi padre, que va a ocurrir igual lo que ocurrió con mi jefe, le ordeno, todo sufrimiento, todo durante muchos años, te ordeno que salga completamente, no puedes quedarte en tu corazón, tienes que salir hoy por la gracia del Padre Celestial en la persona de Jesús. Hoy ordeno que toda enfermedad de pensamientos repetitivos, que muchos lo categorizan patológica, pero a hoy le ordeno, desde el corazón le ordeno, todo pensamiento repetitivo que causa angustia, todo le ordeno que salga de tu corazón, salga completamente, salga de tal manera que los pensamientos que no te dejan dormir, todo insomnio, te ordeno que salga de hoy, salga insomnio, ya no puede dominarte. Por la gracia del Padre Celestial ordeno que todo lo que te estaba oprimiendo, que lo que te oprimía y en oportunidades te decían que ya no vas a cumplir lo que Dios te ha dicho, te ordeno que salga completamente, salga, no puedes quedarte en el corazón y fluye el amor del Padre Celestial en la persona de Jesús, fluye de tal manera que la gracia, el amor continuamente fluye, que el Padre Celestial se manifiesta y fluye. Soplo vida abundante en tu corazón el día de hoy. Y todo lo que hicieron la oración en Jesús y lo que recibieron y lo que van a recibir abundantemente, que ser como niño con Jesús. Por eso que yo les invito a nuestro canal de YouTube como Pastor Juan Carlos Silva.